Listo. Ahí puedo compartir pantalla, bien. Bueno, yo creo que estamos colgados un poquito. Esperamos que un minutico mientras se une alguien más, ¿sí? ¿Puedes colocar la presentación, por favor? Sí, ya estaba verificando que puedo compartir y si quiere, esperemos 2 minuticos por si se vinculan. Hasta ahora están dando acceso a los que se querían integrar y arrancamos a las 20 en punto, qué pena. Perfecto. Qué pena la espera, pero algunos inconvenientes técnicos. Entonces nos presentamos. Mi nombre es Juan Alexis Parada Silva, yo soy docente de la Universidad de Santo Tomás y el maestro Roberto pues también de la misma universidad. Vamos a estar a contarles una experiencia de veedurías ciudadanas que venimos desarrollando con la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y en diferentes sedes del país, acá en Colombia. Y bueno, a propósito de cómo está entretejido todo el tema de las veedurías, cómo podríamos nosotros constituir estas veedurías en nuestros países de origen, cómo está ligado el tema de la veeduría al tema de la corrupción, precisamente para tratar de minimizar la misma. Y bueno, ahorita vamos a hacer una breve introducción y al final vamos a tener alguna interacción a propósito de algunas mapas que hemos planeado para que participen e interactúen con la construcción de la veedurías ciudadanas y el tema también de la corrupción. Una breve introducción a propósito de lo que sucede y cuál es la intención precisamente de las veedurías ciudadanas. Entre otras cosas, trabajar buscar la minimización de la corrupción que termina siendo un cáncer en nuestros países, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Transparencia Internacional en su último informe en el año 2020 habla del índice de percepción de la corrupción y pues digamos que en América Latina no salimos muy bien librados. Se habla, por ejemplo, que Dinamarca y Nueva Zelanda en una escala de 0 a 100 obtienen la puntuación similar de 88 puntos y en el caso de los países latinoamericanos, los mejores en ese índice de percepción de la corrupción que aparecen en el puesto 21 y 25 son Uruguay y Chile respectivamente. Tenemos en América Latina, pues en ese índice de percepción de la corrupción, países como Colombia, como Venezuela, como México, en el caso de Latinoamérica, que tienen un nivel en este índice pues muy elevado en relación con lo que se busca en esa escala de 0 a 100, terminan siendo el índice cercano al 50%, al 50 en esa escala de 0 a 100. Pues no solamente teniendo en cuenta este índice, sino teniendo en cuenta todo el daño que le hace al erario público y en nuestros países cómo terminan siendo sumidos precisamente en la pobreza y se aumenta la brecha social, pues nosotros venimos trabajando hace 3 años con el maestro Roberto en esta propuesta de veedurías ciudadanas, haciendo una especie de diagnóstico interesante precisamente de cómo opera la corrupción en sus diferentes ámbitos y cómo esta termina pues aumentando esta brecha social. Y la propuesta que nosotros venimos trabajando y madurando tiene que ver con el tema de veedurías ciudadanas y cómo esta ayuda también a hacer vigilancia en relación con los presupuestos públicos y también a nivel de prevención, no solamente en el área pública, sino también privada. Maestro Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como lo expresaba Juan Alexis, es una experiencia bastante novedosa porque hemos querido precisamente vincular a las universidades, en este caso a la Universidad Nacional, con muchos de sus estudiantes, para constituir una veeduría ciudadana que le haga un ejercicio de control social a la gestión pública. Es importante decir que en Colombia la veeduría ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana democrático como tal y por lo tanto es el complemento para la vigilancia y el control que hace el Estado mismo sobre su gestión. Es decir, aquí hay entidades del Estado
que vigilan cómo actúa ese Estado. Pero en nuestra Constitución en Colombia quedó también consagrada la posibilidad que se complementara ese control institucional, es decir, el control que hace el Estado sobre el Estado mismo, sobre su gestión en recursos, en procesos y demás, también se vinculara a la ciudadanía. Son controles independientes, se complementan, pero en ningún momento el veedor ciudadano puede reemplazar al servidor público, al funcionario. Hay, digamos, específicamente unas funciones que están determinadas por las normas, pero sí vemos nosotros la importancia que en un modelo de democracia participativa como es el nuestro, se le posibilite, se le dé ese alcance precisamente a la ciudadanía para que se apropie de esa función. El constituyente en Colombia en el 91 consideró que el control que hace el Estado sobre el Estado mismo es muy importante, pero no es suficiente. Y por lo tanto se requiere la mirada, el control también de la ciudadanía, de la sociedad civil, como también a veces la podemos representar con estas categorías para que se vincule. Es un control social y no es sancionatorio el que hace la veeduría ciudadana, pero sí puede en un momento determinado, lo que encuentre esos resultados, en presentarlo ante las autoridades que son las que se encargan ya en este caso de todo lo que es la sanción disciplinaria, fiscal o incluso penal. Hay una serie de funciones, de requisitos para constituir esas veedurías que espero que el tiempo nos permita profundizar un poco más en ello. Vamos a ubicarnos, a centrarnos en estos momentos precisamente en lo anterior a ese proceso de veedurías ciudadanas. Y es que, en efecto, en Colombia, infortunadamente, hemos encontrado que la mayoría de las universidades nuestras, tanto públicas como privadas, el tema de la corrupción no es un tema que esté en la agenda, no esté en la formación académica. Quizás no hemos tomado partido desde las universidades, nos hemos obligado a vincularnos más en este tipo de formación. Lo dejamos simplemente para el ejercicio profesional, ya cuando el estudiante ha recibido su título universitario que se vincula con el Estado, con el sector privado, para que de alguna manera desarrolle esa moralidad. Y creo que es un error que nos ha costado muchísimo. En el país se ha detectado que hay algunas profesiones que son muy sensibles al tema de la corrupción. Las universidades hacemos todo lo que está a nuestro alcance en esa formación integral del conocimiento, de la parte espiritual, pero también de la parte ética. Pero quizás ese enfoque ha tenido una serie de vacíos y de debilidades que ha impedido en un momento determinado que ese futuro profesional entienda, por ejemplo, qué es lo público, esa dimensión tan importante y que a veces es una asignatura pendiente en la formación en América Latina. Es una formación muy precaria. Y entonces, ese futuro profesional que al mismo tiempo no pierde la condición de ciudadano, muchas veces cuando empieza a ejercer su profesión se encuentra con situaciones donde toma malas decisiones. Y esas malas decisiones las toma porque precisamente tiene una eficiencia en la formación hacia lo público. Nuestros estudiantes casi nunca entienden cuáles son las dinámicas y las funciones del Estado, qué significa trabajar con el Estado y así sucesivamente. Entonces hemos detectado unas 5 o 6 profesiones que son sensibles al tema de la corrupción porque por sus manos y por sus decisiones pasa todo lo que tiene que ver con la gestión pública, cómo se contrata, cómo se nombra, todo lo que tiene que ver con nómina, con talento humano, pero también la asignación del presupuesto y la ejecución del mismo como tal. Por eso hemos considerado, ya llevamos más o menos unos 15, 18 años en nuestra Universidad La Santo Tomás, formando a todos esos profesionales en función no solo de lo público, sino también en la medida en que consideramos que con su labor pueden contribuir a la disminución de la corrupción en Colombia.
Pero hay una serie de elementos que no podemos desdeñar y no podemos nosotros desconocer. Y tiene que ver un poco con esos debates y estas discusiones un poco teóricas, sí, sobre esa posibilidad de ese egoísmo moral que puede caracterizar al ser humano. Para ello podemos partir entonces de, de dos frases, una la de Thomas Hobbes, famoso autor de Leviatán, que consideraba que a los hombres los inclina más el amor propio que el deber moral. Eso significa que si yo tengo que escoger entre lo mío, mis expectativas, mis deseos, mis necesidades versus las de los demás o la de la comunidad o la de toda una sociedad o un país, generalmente yo opto por escoger lo mío. Es una tendencia que hay en el ser humano. Sin embargo, no podemos nosotros echar en saco roto que también hay otra serie de teorías que de alguna forma contradicen y se ponen en una posición opuesta, contraria a la teoría hobbesiana. Y sabemos nosotros que Rousseau en el contrato social pues apunta a una posición más generosa hacia la concepción del ser humano como un hombre bondadoso desde que nace. No obstante, también hay un texto en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Rousseau que vale la pena traerlo a colación. Y es ese par de párrafos que él le dedica en ese discurso al tema de la casa del siervo. Y ahí lo trabajamos con los estudiantes precisamente para mirar ese dilema que plantea Rousseau, que es muy importante. Él sostiene, palabra más, palabra menos, que para cazar un ciervo se requiere un trabajo de varias personas, lo que hoy en día llamaríamos como una especie de trabajo en equipo. ¿Qué ocurre? Que las personas se ponen de acuerdo, van a cazar el ciervo o el venado y lamentablemente en una de esas situaciones, en un momento específico, uno de esos cazadores, dice Rousseau, observa que viene un conejo y él hace esa reflexión y es, bueno, el ciervo es una expectativa, si lo cazamos tenemos que compartirlos entre varias personas, 4 o 5, las que hayan salido a cazar. Mientras que el conejo es algo tangible que está ahí, no requiere tanto esfuerzo y si yo lo cazo no tengo por qué compartirlo porque es mío. Y probablemente esa persona va y caza el conejo y obtiene, digamos, ese premio. No obstante, por descuidarse y por ir a cazar el conejo, por ahí se puede escapar el venado. Esa metáfora, esa analogía y esa figura, esa imagen, lo que nos representa precisamente es aquella situación donde el ser humano tiene que escoger entre lo de él y lo público, lo que pertenece a todos, el bienestar general, una cantidad de aspectos que vale la pena tener presente. Entonces, en ese tipo de formaciones que se le brinda a los estudiantes, los futuros profesionales, hacemos énfasis también en esos dilemas permanentes que se le puede presentar al hombre contemporáneo, en que muchas veces en el seno de la sociedad o trabajando con el Estado, tiene que resolver esta situación. Lo mío, mi familia, mis necesidades que son válidas, son legítimas, pero en un momento determinado puede ser antagónico frente al bienestar general. Entonces, un poco simplificando ahí esa figura, tendríamos que escoger entre el ciervo, el venado, que simboliza todo lo que puede ser generoso para una comunidad, todo el bienestar general, el bienestar social, versus el conejo que puede ser simplemente mi conveniencia, mis deseos, mis necesidades, y muchas veces no sabemos conciliar esas dos cosas. También nos apoyamos nosotros en una caricatura de Quino que es pertinente abordarla. Fíjense ustedes que aquí aparece esa escena muy recurrente en la historia de América Latina. Están los tres poderes, aquí podemos ver el poder político que señala el señor que está aquí en esta tribuna, el poder militar, y por acá vemos como un obispo, un arzobispo que representa el poder religioso, los tres poderes que han gobernado en América Latina. El poder político apoyado por el poder militar, el poder religioso, expresa ante el pueblo una frase que creo que todos nosotros de alguna manera compartimos, cuando sostiene que un Estado verdaderamente democrático debe respetar la libertad de pensamiento de cada ciudadano. Y continúa con la siguiente tesis.
que un Estado ecuánime no debe jamás avasallar la voluntad de las personas, ni inmiscuirse en la vida privada de nadie, ni ser autoritario. Es el ideal del Estado que quisiéramos tener en cualquier país en América Latina, porque esto es quizá lo que hemos tratado de conquistar y de buscar a lo largo de nuestra historia. Y sigue esta autoridad, este presidente de cualquier país nuestro, sosteniendo que tampoco ese Estado debe ocuparse de imponer reglas sobre qué escuelas necesitan los niños, qué hospitales necesitan los enfermos, lo que ya pone en duda a la multitud, al pueblo, hacia dónde va dirigido este discurso. Y continúa con lo siguiente. Tampoco debe preguntarse qué universidades necesitan los jóvenes o qué hospicios los ancianos, qué servicios públicos los usuarios, qué vivienda los sin techo. Dice, no señores, nada de eso. Ya la cara es de escepticismo, mucha incertidumbre, y termina con la siguiente frase. El Estado solo debe ocuparse de resolver problemas del Estado, no de la gente. Es un modelo de Estado que ha hecho carrera también en América Latina en varios momentos históricos. Entonces surgen muchas preguntas. ¿Ese es el verdadero modelo que requerimos en el continente, en nuestros países? Un Estado que solo debe ocuparse por resolver los problemas internos de ese Estado, su tamaño, su funcionamiento, y desdeñar o descuidar los problemas de la gente, o debe ser todo lo contrario, un Estado que se preocupe más por resolver los problemas de la gente, como toda esa agenda que acabamos de mencionar, de las escuelas, los hospitales, de las personas de la tercera edad, de la infancia, de tantos grupos que de alguna manera deben ser atendidos por un Estado, sobre todo un Estado de bienestar o un Estado como lo es en Colombia, Estado social de derecho. Nuestra Constitución es muy clara, en su artículo segundo dice que los fines esenciales del Estado es buscar el bienestar general, facilitar la participación ciudadana, el respeto a la vida y a todos los valores que en ello encarnan, de tal manera que haya un mandato en ese ordenamiento jurídico, pero que viéndolo con respecto a esta caricatura iría en contradicción. Y es lo que a veces hemos tenido, yo observo en muchos países en América Latina, donde llegan modelos políticos que se preocupan más por los problemas del Estado que por los problemas de la gente. Con un agravante, y es que, como en muchos países en América Latina, en el caso nuestro, hemos venido aplazando los problemas, y no tanto los problemas, sino las soluciones a esos problemas. Y eso ha generado que cada vez haya crisis y vemos nosotros a través de tantas manifestaciones, inconformidad, marchas, protestas, porque precisamente la gente busca canales dentro de un modelo democrático para hacerse sentir, para que sus demandas sean procesadas o el Estado los escuche y que de alguna manera atienda parte de esas demandas. No que las resuelva del todo, pero por lo menos que sean atendidas y en lo posible, desde luego que le den solución a algunas de estas problemáticas. Pero el problema de la tierra en Colombia, por ejemplo, es un problema que acompaña toda nuestra historia y que ni siquiera con el acuerdo de paz que tuvimos con las FARC se han implementado esos acuerdos para resolver de una vez por todas esos problemas. Eh, Se me viene a la mente esa frase del argentino Néstor García Canclini, ya radicado hace muchas décadas en México, cuando por allá en la década de los 90, finalizando, leía yo por ahí una frase que me parece muy pertinente. Él decía precisamente que en América Latina los conflictos no se resuelven, sino que se disuelven. Y por dejar que las mismas dinámicas y esas lógicas, si creamos nosotros que a veces soluciones mágicas, digo yo, puedan resolver nuestros grandes conflictos sociales, por eso han hecho tanta crisis y ha generado tanta problemática en nuestro continente. Bien, nosotros también explicamos rápidamente todo lo que es el ciclo presupuestal en Colombia, cómo se obtiene el presupuesto general de la nación. Para el año entrante, nuestro presupuesto está en el orden de 350.4 billones de pesos colombianos y tiene todo un proceso interno donde se elabora, se aprueba, se ejecuta, se hace control y se evalúa todo lo que tiene que ver con el presupuesto general. Y a su vez, en la siguiente diapositiva podemos observar
todo lo que ya es por los meses, el cronograma como tal. Entonces arranca desde marzo cada año y finaliza, la bajas un poquito por favor Juan Alexis. Precisamente el viernes acaba de sancionar nuestro presidente, el señor Iván Duque. No se puede bajar porque es una diapositiva. ¿Cómo, no sé cómo se Bueno, baja? ya, tranquilo, entonces ahí decía que ya la sancionó, arranca en el mes de marzo, se debe aprobar cada año antes del 20 de octubre en nuestro país y tiene hasta el 31 de diciembre de cada año el presidente de la República en sancionar a través de una ley, la ley de presupuesto, que en este caso, simplemente como manera de información, ha sido demandado por varios sectores de la sociedad y del mismo órgano legislativo porque consideran que se vulneraron algunos principios y algunos artículos. Y por lo tanto nuestra Corte Constitucional podrá decidir si efectivamente es exequible o no esta ley. Siguiente, por favor. Bueno, entonces decía que para el año entrante tenemos 350.4 billones de pesos, de los cuales 209.1 billones de pesos se van en gastos de funcionamiento del Estado, lo que son la nómina y todo lo que son los elementos que acompañan prestaciones sociales y demás. El servicio de la deuda en Colombia para el año entrante es de 71.7 billones y solamente la inversión 69.6 billones. Eso se le explica a los estudiantes. Ahí tenemos estudiantes de economía, de contaduría, de ingenierías, de administración de empresas y de muchas otras carreras. Entonces, como para que se formen una idea, qué está pasando con ese presupuesto. Se les explica que esos 350.4 billones de pesos, más de la mitad de ese dinero se recaudan por vía de impuestos en Colombia, tanto directos como indirectos. Lo cual significa que, pues, aquí en Colombia no se requiere ser mayor de edad para pagar impuestos. Cuando uno compra una serie de productos en un supermercado, una serie de electrodomésticos, o elementos que requieran, la mayoría están grabados con el IVA, que son un impuesto a las ventas bastante regresivo y que empezó en el 2% en los años 80 y ya va en el 19% y con tendencia a seguir creciendo. Entonces, cuando un ciudadano comprende y se concientiza que en ese presupuesto más de la mitad de esos 350.4 billones provienen de sus impuestos, pues por lo menos deberíamos tener interés. ¿Qué hacen con ese dinero? Y aquí lo vemos. Una parte se va, mucha parte se va a los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda en segundo orden y en tercer lugar, el dinero que se invierte en obras, en infraestructura, en recursos para que el Estado funcione. O también dedicado al tema de salud y demás. ¿Qué ocurre en nuestro país? Más o menos tenemos 1.200.000 personas que trabajan con el Estado, son funcionarios públicos o servidores públicos, como les llamamos acá. Y de ese 1.200.000, más o menos 1.000.000 están conformados por gente que trabaja en el sector educación y el sector defensa. Es decir, tenemos de ese 1.200.000, casi 1.000.000 entre docentes, policías y militares. La diferencia son como 80.000, son 80.000 más educadores que militares, pero una cifra que entre los dos suman más o menos el 1.000.000 de funcionarios. Y los otros 200.000 están repartidos en las otras ramas del poder público, en los órganos de control, en ministerios, superintendencias y más, que es la estructura nuestra del Estado. Luego eso tendríamos, y le decimos a nuestros estudiantes, hombre, que repensarse. Se justifica que en un país como el nuestro, la mitad, casi la mitad de los servidores públicos, digamos 40 y pico por ciento, sean militares, formen parte del sector defensa. También hay civiles, ¿no? Que administran la parte presupuestal, la logística y estas cosas, pero el grueso o son policías o son militares. Y más o menos el promedio que hemos sacado, el porcentaje es que por cada docente, o más bien, por cada médico o enfermera, hay alrededor de 11 docentes. Y por cada médico o enfermera, hay alrededor de 10 militares. Es decir, entre enfermeras, médicos y personal administrativo que trabaja en el sector público, hay 50.000 personas vinculadas con el Estado. Y hay 1.000.000 entre docentes
y militares. Luego, esa cifra es bastante desproporcionada. Entonces, eso significa que la mayoría de los médicos en Colombia trabajan más bien con el sector privado. Y a su vez deberíamos pensar, como en esta crisis de esta pandemia, si se justifica, en el caso nuestro, tener más gente vinculada en la seguridad, en la defensa del país, que en la salud, porque la proporción es bastante grande. Bien, eso simplemente es como para corroborar las cifras anteriores. Podemos pasar a la siguiente, por favor, los ingresos. Bueno, este es digamos, un video de 3 minutos donde le mostramos a ellos rápidamente cuál es como la perspectiva en temas de ciencia, tecnología, cultura, que no llega ni al 1% del presupuesto general de la nación, es decir, de 350.4 billones de pesos colombianos para el año entrante, eh, ni siquiera el 1% se va para cultura o para recreación, deporte y esas cosas, cada uno por su lado. Eso significa que no están ni siquiera en el billón de pesos. Esa cifra, pues, es bastante precaria. Bien, sigamos. Bueno, entonces ahí empezamos nosotros a hablar con ellos sobre el tema de la corrupción propiamente dicha, porque la corrupción está ligada al presupuesto general de la nación en Colombia. Es decir, todos los años, lamentablemente, en nuestro país, y yo supongo que es la tendencia en América Latina, parte de ese presupuesto se pierde, y se pierde porque hacen malas obras o lo hacen con material inadecuado u obras que no se terminan, son obras inconclusas. En Colombia le llamamos elefantes blancos, como una especie de metáfora, y no tenemos la cifra exacta cuántos billones de pesos se pierden cada año, pero hay estimativos que dicen que va desde los 5 hasta los 20 billones de pesos. Es decir, ni siquiera tenemos un estudio consolidado, una entidad que nos diga, hombre, el promedio es tanto. No, son simplemente estimativos porque cada entidad maneja unas cifras. Y eso hace que precisamente combatir la corrupción en Colombia sea una obra titánica, porque ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuánto se está perdiendo cada año porque se roban la plata descaradamente o porque simplemente por desgreño o negligencia administrativa, obras inconclusas o que no se terminan dentro del presupuesto y el cronograma establecido. Bien, en frente a esto, entonces nosotros lo que hacemos es, sigamos por favor, una especie de diálogo en la comunidad y les explicamos a los chicos lo siguiente. Bueno, las caricaturas lo podemos obviar, por favor. Bueno, una caricatura que representa, supongo yo, a muchos países de la región, que la gente señala cuando entra al gobierno, al Estado y cómo sale, con las manos llenas, entra con una mano atrás y otra adelante, en cuestión precaria, pero en la medida que va trabajando con el Estado, la idea es que sale rico, sale millonario, en fin. Bueno, sigamos por favor. Es el caso nuestro, podemos seguir. Es la consulta anticorrupción que tuvimos y que no prosperó. Y nos dedicamos de pronto a lo siguiente. Sigamos, por favor. La otra. Bueno, ahí les explicamos a los chicos la ecuación de la corrupción según Robert Klickar. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado. Este famoso pensador norteamericano que estudió cómo la corrupción es inherente a cualquier sistema político. Y entonces él hablaba que la corrupción en esa ecuación puede darse por el monopolio de la decisión. Una sola persona es la que toma la decisión en el Estado. Tiene mucha discrecionalidad, le dan carta blanca para que decida y poca responsabilidad, poca rendición de cuentas, poco control. Entonces, Klitgard sostiene que en esos países donde eh, es una sola persona la que toma grandes decisiones al interior de las entidades del Estado, demasiada discrecionalidad, poco control, poca responsabilidad, poca rendición de cuentas, pues es un ambiente propicio para la corrupción. Él propone que en vez de una persona, pues pueda ser quizás un comité, tenga límites, tenga que rendir cuentas ese comité y eso hace que de pronto se pueda empezar a eliminar y a combatir esa corrupción. Bueno, pero pues infortunadamente el sistema político nuestro está diseñado para que se dé esas cuestiones. Esa es una cuestión ética para estudiantes, pero bueno, básicamente
lo que consiste en este caso es hacerse 3 preguntas de un par de autores que escribieron El poder ético del directivo, que se hacen 3 preguntas que creo que son pertinentes. Ellos dicen, hombre, antes de tomar una gran decisión en la vida, sobre todo en la vida que podemos afectar de otros, tenemos que hacernos 3 preguntas. Uno, si lo que voy a hacer es legal, es decir, está respaldado por una norma, o por el contrario, transgrede esas normas. Si es ilegal, pues abstengámonos de hacer esas cuestiones. Pero si es legal, procedamos, podemos cumplir. Ahora bien, la segunda pregunta es, bueno, sé que es legal, pero no basta con que sea algo legal para tomar la decisión. Se requiere también que sea justo, que sea legítimo, que sea equilibrado. Es decir, que en lo posible no cause daño a ciertos sectores de la población. Entonces, ya la segunda pregunta es más ética, tiene que ver más con justicia y tiene que ver con legitimidad. Y la tercera pregunta que ellos dicen, toda persona que va a tomar una gran decisión en una comunidad debería preguntarse cómo se sentirá o cómo se sentirá su familia. ¿Se sentirá orgullosa de la decisión que toma esa persona o se sentirá avergonzada? ¿Y cómo me sentiré yo frente a lo que voy a hacer? ¿Sí? En el sentido en que eso puede originar una serie de conductas que tengo que responder ante las autoridades. Y entonces, si me ven en un juicio, mis amigos, mi familia, mis hijos, mis parientes cercanos, en fin, ¿cómo se sentirán? Muchas veces nosotros no hacemos esas preguntas y, y aquí ha ocurrido un fenómeno en Colombia y es que en muchas familias o miembros de muchas familias cuyos padres, sobre todo la figura masculina, se ven inmersos en escándalos de corrupción, los hijos, la esposa, los hermanos, los padres, pues también han sido víctimas un poco de lo que llamamos aquí en Colombia como una especie de matoneo en las redes sociales, como una especie de sanción social muy exagerado muchas veces, porque pues aquí la idea es que cada quien debe responder. Entonces los paganinis, como decimos coloquialmente, son los chicos y hemos tenido casos donde muchos de esos niños a la edad de 7, 8, 10 años han tenido que cancelar sus estudios en diversas instituciones educativas porque sus pares, sus compañeritos son muy crueles con ellos y los hacen sentir incómodos, los aíslan, les hacen también una especie de bullying, en fin, y han optado más bien como por salirse de esos círculos que tienen una presión muy fuerte. Entonces, a veces los padres, los adultos, los que son los responsables o irresponsables de sus actuaciones, no piensan en el daño que también le pueden causar, no solamente a la sociedad, que de hecho de la causa, sino también incluso a su propia familia. Bien. Roberto, acá quería hacer un comentario a propósito, es legal y bueno, de cómo me sentiré. Recordemos que los autores plantean estas 3 preguntas precisamente que se interrelacionan a propósito de que recordemos que, por ejemplo, en la antigua, pues en los nazis era legal, pues, atrapar, digamos, a judíos, condenarlos y sin ningún debido proceso, y eso era legal, ¿no? Recordemos cuando algunos militares son llevados al Tribunal de Nuremberg y les cuestionan precisamente sus prácticas fuera de la ley, ellos van a decir, eso es falso en tanto y cuanto dentro de nuestro código penal era lícito tener estas prácticas en contra de los judíos, ¿no? Entonces, por eso se plantea la segunda pregunta, si realmente aquello ya es equilibrado, lo que es ecuánime, esa acción que voy a tomar, ¿sí? La plantean estos autores en el Poder Ético y Directivo. Y finalmente, lo que usted plantea, yo quisiera tener un poquito en relación con qué pasaría si frente al espejo, y ese espejo es mi familia, ese espejo son mis amigos, ven que yo estoy actuando de tal manera, ¿sí? Vendría la sanción moral, vendría la sanción social por parte de ellos, o podría también, de una u otra manera, sentir el apoyo de manera gradual o de manera inmediata en relación con que pues esto también da pie para formar clanes, ¿no? Hay regiones en el país donde, llamémoslo clanes, llamémoslo grupos familiares, terminan apoderándose de cualquier cantidad de contratación, no solamente estatal, sino también privada, y pues terminan allí prácticamente monopolizando la corrupción en diferentes regiones, ¿no? Y acá en Colombia y en diferentes lugares del mundo, pues termina siendo la corrupción como de una familia, de un linaje, ¿no?
Gracias, Juan Alexis. Así es, muy gentil tus aportes. Muy bien, gracias. Bien, entonces allá con los chicos empezamos a trabajar varios de esos aspectos que tienen que ver con la corrupción propiamente. Entonces, ponernos de acuerdo, al menos cómo la vamos a entender. No es fácil. Aquí en nuestro país es un concepto, pues, que es bastante polisémico, equívoco, en fin, tiene muchas acepciones. Hemos tratado de acercarnos a algunas de ellas como las más dicientes y la hemos definido como un proceso degenerativo de las normas y los estándares de valores, como el abuso de un cargo público para beneficio privado, o a veces como el resultado natural de ese comportamiento depredador en un mundo anárquico. Hay una serie de sinónimos en nuestro país que tienen que ver con el concepto de corrupción. Puede estar ligado al soborno, al tráfico de influencias, al fraude, al pago de dinero. Acá le llamamos también cuando se le hace trampa a la ley mico, que trata como los micos viven en los árboles y se esconden detrás de las ramas. Así ocurre muchas veces en las leyes en el país, que aparece un mico porque trata de beneficiar a un sector de la industria o del comercio o de la economía o de la política incluso, y eso genera a veces escozor en ciertos sectores de la sociedad, pero es muy recurrente que a muchas de esas leyes le traten de colgar un mico que puede ser un inciso, un parágrafo, pero tratan de favorecer siempre a alguien de la sociedad y no a la sociedad en general o digamos a los grupos vulnerables, no. Básicamente es aquellos que manejan el poder económico y político del país. Bien, entonces, una vez definido un poco acercarnos al concepto de corrupción, eh, pasamos a la siguiente, bueno, Alexis, por favor, a hablar de las posibles causas. Ahí mencionamos varias. Se supone que los Espere, chicos también. espere, maestro Roberto, algo pequeñito también en relación con esta diapositiva, que a veces se considera, aunque también se hace la salvedad, de que la corrupción solamente se presenta en la parte pública, pero también los estudios que se han intentado aproximar al fenómeno de la corrupción dan cuenta de que pues, es bastante la corrupción que pues, se presenta también en el sector privado, ¿sí? Inclusive algunos se atreven a decir que por cada 50 pesos que se pierden, 32 se pierden en el sector público y 18 en el sector privado, ¿sí? O sea que también tomar conciencia de que no solamente se roban nuestra plata en los impuestos, sino que la gente ve la posibilidad también en el sector privado de mirar lo que también coloquialmente llamamos acá el CBY, ¿no? Es cómo voy yo en esa situación, cómo voy a beneficiarme. Y eso ha dado, tanto en el sector público como privado, el origen a diferentes carteles, ¿no? Nosotros, digamos, podríamos familiarizarnos con el cartel de la droga, pero acá hay cartel de los pañales, cartel de la leche, cartel inclusive de las autopartes, que uno dice donde se reúnen ciertas personas y comienzan a establecer algunos precios para quebrar, digamos, la competencia, entre otras cosas. Entonces, también se les da a conocer a los estudiantes que no solamente es en el sector público, sino en el sector privado que se presenta la corrupción y, bueno, en diferentes esferas. Ahora sí. No, de acuerdo, y como si fuera poco, se ha podido evidenciar que generalmente el que corrompe al funcionario público viene del sector privado. También se da la corrupción entre agentes públicos, pero también es notorio que cada vez está un particular, algún privado en medio de estos casos de corrupción. Bueno, entonces dentro de las causas mencionamos varias que están ahí señaladas y todo, pero por cuestión de tiempo nos concentramos en un par de ellas. Uno tiene que ver con el desconocimiento y la falta de práctica de los derechos y deberes que se deben ejercer como ciudadanos. Por eso les decía al principio que hay una formación muy precaria en, en nuestros profesionales de cara a lo que es lo público. Ni siquiera en las escuelas, colegios, ni en las familias, ni los medios de comunicación, como tampoco la mayoría de las universidades hacemos énfasis en la importancia de construir un concepto de lo público. Entonces la gente llega a ver lo público como algo que le pertenece a todos y que no es de nadie. Y eso hace que pues haya como un desdén frente al tema de lo público. De tal manera que se requiere
conocer no solamente los deberes, los derechos, sino también formar en la conciencia de esos futuros profesionales la importancia de apuntarle a lo que es lo público. Y hay otra causa que pues sí ya es muy nuestra, aunque quizás podamos compartirla con un par de países en América Latina, es el tema del narcotráfico. Nosotros estamos viviendo desde los años 70 lo que se denominó en Colombia la bonanza marimbera, la marihuana, y ya hemos pasado por carteles de la droga. El problema del narcotráfico, entre otros, es que ha permeado todas las capas de nuestra sociedad. Y un poco la idea es que todos tienen precio. Entonces, nadie puede escaparse de un intento de soborno. A todo le ponen precio, pues, los narcotraficantes. Y en ciertas prácticas que hay en la sociedad nuestra, se ha podido detectar cómo esa práctica mafiosa también se ha ido trasladando a ciertos comportamientos en determinadas clases sociales que, si bien es cierto, están en la legalidad, parecería que copian mucho de ese tipo de prácticas y de pactos y de conductas que se da en el mundo de la mafia y del narcotráfico. Y por otra parte, ese narcotráfico ha inculcado una especie de antivalor, pero que ha sido muy efectivo, y es el facilismo, como lo llamamos acá. Entonces, la gente ya hoy en día no quiere esforzarse para adquirir sus bienes. Muchos chicos y jovencitas de generaciones anteriores, incluso todavía las actuales, no quieren ingresar a estudiar en una universidad, una carrera profesional, porque consideran que se demoran demasiado, 20, 30 años en adquirir una casa o un apartamento modesto como los que presenciamos acá en el país, un carro medianamente costoso, en fin, se tardan 20, 30 años en hacer eso. Y ellos dicen que si el narcotráfico les da la opción de hacerlo en un par de años, pues piensan que se pueden ahorrar todo ese esfuerzo que hay que hacer adquiriendo ese título profesional yendo a las universidades. Entonces hubo toda una generación que se perdió o terminó en un cementerio o en las cárceles o pagando deudas de aquí y allá por esa situación en el mundo bajo. Y lamentablemente, pues con la mirada complaciente de ciertos sectores de la sociedad e incluso del mismo Estado. Entonces, como tenemos esa población donde son proclives, incluso algunos a desertar de sus estudios universitarios porque les ofrecen mejores posibilidades en el mundo mafioso, es probable que algunos de ellos puedan desertar e irse a trabajar ese mundo del narcotráfico. Nos ha robado mucha gente, es innegable, y es una generación perdida en todos los términos. Bien, ahí podríamos demorarnos un poco más, detenernos, pero quería simplemente enfatizar eso. Una vez que hemos analizado causas más las que los estudiantes nos pueden proporcionar, porque igual es simplemente como unos referentes, pero desde luego que esto no significa que sea la última palabra. Entonces pasaríamos a los efectos, ¿no?, de la corrupción. La siguiente, Juan Alexis, esos efectos, aquí se les traen 10, pero la lista es inmensa. Y también les pedimos a los estudiantes que la complementen con sus experiencias, sus conocimientos, sus lecturas, sus investigaciones y demás. Hay un tema que es muy problemático para nosotros como efecto de la corrupción, y tiene que ver con el capital social. Un gran efecto, por supuesto, negativo de la corrupción tiene que ver con la caída del capital social en Colombia. Entonces, nosotros tenemos una entidad en el Estado que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. Y el DANE en los últimos años, cada 2, hace una especie de encuesta política. Y una de las encuestas políticas es precisamente en quién confía usted, cuál es el grado de confianza que tiene hacia ciertas instituciones y demás. La caída estrepitosa de capital social y del
término de confianza, para ser más específicos, ha generado unas dificultades enormes en temas de relacionamiento con los otros. Entonces, cada vez confiamos menos en las instituciones y solamente se salvan, y no del todo, la institución de la familia, incluso de los vecinos. Pero llega un momento en que parecería que la tendencia es que no vamos a confiar ni siquiera en los vecinos. Y eso, para algunos teóricos, tiene que ver precisamente con el tema de la corrupción, porque la gente empieza a desconfiar del Estado colombiano y el Estado a su vez piensa desconfiar del ciudadano de a pie, porque de parte y parte pensamos que el Estado nos hace trampa y el Estado considera que también nosotros evadimos impuestos, hacemos cualquier jugadita por fuera de la norma, entonces uno lo aprecia incluso hasta en situaciones un poco cotidianas, como es el caso de encontrar cámaras por todo lado porque nos están vigilando, si nos pasamos una señal de tránsito, si hacemos cosas indebidas en la calle, en fin. Entonces, todo esto, dicen algunos autores, arranca desde el momento en que la corrupción eh, permea toda una sociedad y la gente percibe que no hay castigo para esos corruptos. Y por lo tanto, muchas veces terminan por apartarse de algunas obligaciones que se tienen frente a la sociedad y frente al Estado, porque nos llenamos de pesimismo, de fatalismo y muchas otras cosas. Aquí en Colombia hemos ido acuñando frases como echa la ley, echa la trampa, la ley es para los de Ruana, el, el vivo vive del bobo y el bobo vive de papá y mamá, la ley es para los de Ruana, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, y así por el estilo hemos ido construyendo frases, incluso algunas más recientes como todo vale. Es decir, no hay límites. Todo lo que yo pueda hacer para mantenerme en el poder o para lograr lo que me propongo en la vida, todo es válido, y eso nos ha hecho muchísimo daño. Y nos detenemos unos minutos a analizar precisamente el caso que más atención debería tener y más estudio y análisis en la historia reciente en Colombia. Supongo que en el exterior también se conocen como los falsos positivos. Nosotros utilizamos un lenguaje menos cifrado, eh, sin utilizar tanto eufemismo, y lo llamamos asesinatos en personas protegidas por el VIH, que fue lo que verdaderamente ocurrió. Entonces aquí con ese fenómeno donde muchos militares se asociaron con particulares para asesinar personas que fueron seducidas como para llevarlos a mejores sitios para buscar trabajo mejor remunerado y demás, y a medianoche o a plena luz del día los asesinaban a espalda, a mansalva, y los disfrazaban, les ponían camuflaje como si fueran de grupos ilegales y cobraban recompensa por esas muertes. Los hacían pasar como si fueran guerrilleros especialmente, pero en algunos casos muy puntuales, también muy excepcionales, o delincuencia común, o incluso paramilitares, pero eran casos muy contados. El grueso lo hicieron pasar como guerrilleros porque hubo una lógica de exterminio y de resultados que se volvió casi que una esquizofrenia que en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz está atendiendo en un expediente de esos casos. Y cada día salen algunos militares a contar cómo lo vivieron en ese momento. Pero fue algo que todavía no nos hemos podido recuperar de ese impacto moral, porque son agentes del Estado delinquiendo con particulares para asesinar personas que deberían estar protegidas por las mismas autoridades, todo lo contrario. Entonces aquí hay un tema que requiere pues mayor detenimiento en nuestros talleres que hacemos con los estudiantes, porque la idea es que tenemos que ser conscientes en Colombia de algo que no debe repetirse jamás en nuestra historia. Como personas que han jurado proteger vida, honra y bienes de los demás, hacen alianzas endemoniadas para asesinar personas a sangre fría y reclamar por esas muertes
a través de un engaño, un fraude hacia el mismo Estado, porque eso también costó plata, pero costó muchas vidas humanas. Hay más o menos, Juan Alexis, 6.402 personas, ¿cierto? Que han seis mil sido, cuatrocientos dos sí, es el registro, digamos, que mantiene la Justicia Especial para la Paz y pues el cual tiene, digamos, evidencias de que en efecto sucedió en diferentes zonas del país y pues que hasta el sol de hoy, como señala su merced, se siguen llorando y bueno, se sigue reclamando justicia en relación con hacerlos pasar por dados de baja en conflicto en su mayoría y pues sus madres, sus familiares están esperando pues castigo para aquellos que estuvieron detrás de quienes hayan dado la orden, que pues es motivo de investigación también y pues también motivo de nosotros como colombianos de sentir vergüenza, entre otras cosas, por esa actuación de estos funcionarios públicos. sí, señor, como si fuera poco, muchas de esas familias no han podido recuperar los cuerpos de estas personas que ya hace más de casi ya 20 años, 15, bueno, hay tantos tiempos en ello que es algo incomprensible. No han podido recuperar sus cuerpos, no han hecho ese duelo cristiano o de toda persona de manera espiritual que quiere enterrar a sus familiares. No han encontrado esos cuerpos porque los enterraron en fosas comunes o porque los enterraron en sitios apartados que ya nadie se puede acordar de lo que hicieron y dónde los dejaron. En fin, es un drama inmenso en el alma de gente bastante pobre, la verdad. Gente vulnerable de todo punto de vista, pero que fueron los que más sobrellevaron este drama. Bien, entonces también hay efectos que les explicamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, porque aquí todos perdemos con el caso de la corrupción, no solamente en dinero, sino en todo lo que eso representa. Porque pues de alguna manera el modelo que tenemos en Colombia es que todos pagamos impuestos para que el Estado, a través de esa bolsa, impacte positivamente en muchos sectores de la sociedad que son desprotegidos, vulnerables, excluidos, marginados, pobres, en fin. Pero al quedarse con parte de ese dinero, eso va en detrimento de la salud, de la educación, de la seguridad, de la alimentación de millones y millones de colombianos que en Colombia los estudios demuestran que hay un 95% de probabilidades de quien nace pobre muere pobre. Precisamente una poca opción que les dan es meterse al mundo de la ilegalidad para salir de la pobreza y algunos se van por esa vía. Pero pues el drama es enorme. Colombia lamentablemente, decía el Banco Mundial hace menos de un mes en un estudio que realizó que después de Brasil es el país que en medio de la pandemia creció la brecha social como tal a través de lo que es eh, ¿cómo es que llamas? El índice de Gini. El El, índice de Gini, sí, el índice de Gini. entonces, a partir de ahí que se mide parte de la pobreza en Colombia, pues esas cifras cada vez demuestran que hay una brecha que aumentó en medio de la pandemia, se concentró más la riqueza en pocas manos y hubo gente que infortunadamente retrocedimos como país en los niveles que estábamos de recuperación de, de muchos de esos indicadores para salir de la pobreza. Entonces ya en medio de la pandemia se condenaron millones de colombianos a la pobreza después de que veníamos en un ascenso bastante interesante. Bien. Entre otras cosas, porque también se aprovechó la coyuntura de la pandemia y de la ayuda social de esta emergencia que se declara para en los gobiernos regionales robarse el dinero destinado al ayudar a estas personas marginadas. Entonces, se calcula que se retrocedió cerca de 20 años en pobreza en relación con ese índice de Gini en Colombia. Eso es. Bueno, y finalizamos con, con soluciones. Entonces, bueno, no podemos decir simplemente que todo es malo, aunque así aparentemente lo sea, y que por lo tanto el drama es bastante complejo. También le decimos a los chicos, bueno, también tenemos la obligación de plantear soluciones a esta problemática. ¿Cómo combatir la corrupción? Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el control social. Para eso se constituyen veedurías ciudadanas para precisamente alertar a las autoridades cuando consideran
que la obra que están haciendo, la inversión de esos recursos no es la forma más indicada, o lo están haciendo con un mal material, o hay un fraude que están haciendo al Estado. Aquí hemos encontrado que algunas de esas veedurías que se han constituido en el país han alertado, por ejemplo, en los insumos que se le dan a los niños, los alimentos, en su escolaridad, lo que se llama el programa de alimentación escolar. Bien sea porque el gramaje no responde a lo contratado o por la calidad de esos productos, frutas en descomposición, eh, sobrecostos en algunos de esos alimentos, en fin, se ha detectado cualquier cantidad de irregularidades en ese sentido, pero también puede ser sobre obras de infraestructura, puede ser en temas ambientales, en muchos aspectos. Entonces, una forma de combatir la corrupción es meterle diente a la ciudadanía para que vigile, para que denuncie, para que también se involucre en todos los procesos que tengan que ver con la planeación de la inversión de esos presupuestos. Bien, entonces les traemos como una especie de 4 opciones. Bueno, Alexis, por favor, la siguiente. Que no son las únicas. Y de hecho, una de las tareas que hacemos nosotros es que se reúnan por pequeños grupos o que cada docente luego retome, porque a veces trabajamos con varios docentes de distintas franjas de la universidad, para hacer este ejercicio. Aquí es muy importante porque la idea es que ya las propuestas también deben surgir de los chicos. Ellos tienen que comprometerse precisamente en esa lucha contra la corrupción, cómo la podemos eliminar. Entonces, dentro de ese abanico y ese portafolio que podemos presentar, nos vamos por estas 3, que no son las únicas. De hecho, ahora les menciono una cuarta, pero como esas pueden surgir indudablemente otras, y, y adicionalmente un compromiso de cada estudiante. ¿A qué se compromete en la lucha contra la corrupción? Porque el tarde que temprano, como les digo, ellos tienen que trabajar con el Estado o contratar con el Estado. Y entonces ahí es cuando vemos nosotros qué tanto aprendieron, qué tanto asimilaron, qué tanto incorporaron en su corazón y en su mente como para aplicar en este caso. Hay una opción que podría llamarse la promoción de los valores democráticos, que tiene que ver en el fortalecimiento de la democracia participativa, desde las instituciones educativas, la familia, la empresa, la oficina, en fin, deberían inculcar ese tipo de valores democráticos en todo momento. Es decir, de nada nos sirve reconocernos como una democracia si en el seno de la familia generalmente la figura del padre es autoritaria, antidemocrática y demás. O si en una oficina, en una empresa, los jefes, los que tienen la posibilidad de dirigir la empresa, toman también esa actitud déspota, autocrática, donde no admiten ni siquiera puntos de vista diferentes. Ni qué decir de la cátedra, de las universidades, la academia, las instituciones educativas, que también deben propiciar puntos de vista divergentes, control incluso con lo que hacemos como docentes en muchos aspectos, en fin. Entonces, en la medida que se promuevan esos valores democráticos donde no se silencien esas voces distintas, donde no se les deje expresar su pensamiento dentro de esos ámbitos de libertad, va a ser muy difícil. Pero es una opción que está orientada hacia mediano o largo plazos, porque esto acarrea varias generaciones. La opción número 2 tiene que ver con modernizar el Estado, sobre todo para que cada vez sea más transparente, no tan opaco como muchas veces lo vemos. Entonces la idea es que el Estado se moderniza no porque se reduzca su tamaño necesariamente. Aquí no es sinónimo de reducción del tamaño del Estado, que es uno de los grandes debates que se da cada 4, cada 5 años cuando hay campañas políticas, sino fundamentalmente en acercar al ciudadano, que ese Estado se acerque al ciudadano. De hecho, hemos eliminado muchos trámites innecesarios y hay otros que lo puede hacer el ciudadano de a pie desde una vereda apartada, simplemente tiene que conectarse a internet y si las cosas funcionan, pues puede solicitar su cita médica, pues su certificado, porque eran
tenían que ir presencialmente y no en medio de la pandemia. Eso fue años atrás, mucho antes de esta pandemia, donde ya se empezó a reducir ese tipo de acciones como para mejorar el acceso a, a ese tipo de datos. Habría una tercera opción que en Colombia, muchos sectores de la sociedad lo reclaman como si fuera lo pertinente, pero aquí también hay un aspecto para discutir. El fortalecimiento de la justicia y de los organismos públicos como tal, que forman parte del Estado. Entonces aquí ha hecho carrera una especie que llaman de populismo punitivo. Es el término que utilizan muchos abogados para referirse a esa tendencia que hay en Colombia, en que todo queremos resolverlo a punta de cárcel. Entonces, cada vez es incrementar las penas, pero pues buscan el esguince por otro lado, y muchas veces queda ese boquete por donde estos imputados muchas veces acuden para que les den casa por cárcel y cosas por el estilo. Entonces tendremos que repensar cómo se fortalece la justicia. Hemos intentado que no solamente sea cárcel para el corrupto, pero en el imaginario de la gente se considera que es quizá lo único que puede valer. Porque aquí en Colombia se han detectado casos donde hay gente que se roba miles de millones de pesos y terminan pagando 2, 3 años a lo sumo y no necesariamente cárcel, perdón, sino con la figura de casa por cárcel, porque hay una serie de atenuantes y los abogados que los defienden son muy hábiles en ese sentido. Bueno, pero también hay que fortalecer el Estado, es indudable, ligado un poco a lo segundo. Bien, cada opción tiene ese tipo de característica, entonces ahí nos detenemos un poco, más las que puedan sugerir, insinuar los estudiantes para combatir la corrupción. Y finalizamos con una cuarta opción que tiene que ver con la democratización de la información. ¿En qué consiste la democratización de la información? Pues partimos de una premisa que hasta ahora no nos han demostrado lo contrario, y es que para que haya un ciudadano cabal, un ciudadano que participe con criterio en la democracia, tiene que estar bien informado. O sea, no hay democracia si no hay democracia informativa. Pero ¿qué ha ocurrido en nuestro país? Que infortunadamente muchos de los medios de comunicación, la radio, la prensa, revistas, televisión, esos canales han sido comprados por grupos económicos muy fuertes. Entonces concentran todo el poder. Tienen poder político porque pues, le hablan al oído a los ministros, al presidente, a los dirigentes de este país. Entonces tienen influencia. No tienen el poder propiamente, pero influyen sobre la toma de decisiones. Tienen el poder mediático porque pues representan ese poder, los dueños de los medios de comunicación. Pero adicionalmente, es algo preocupante, son los dueños de la economía. Pues, grupos empresariales, grupos económicos muy fuertes, están comprando revistas, noticieros, prensa, radio, televisión, en fin. Entonces aquí ocurre algo y es que como lo hemos podido evidenciar en algunos momentos de la situación del país, esos periodistas no registran las noticias que pueden estar ligadas a la imagen de la empresa que los ha contratado. Entonces hay, digamos, un grupo empresarial que puede ser diverso en inversiones, en recursos, esas cosas. ¿Cómo invierte? Entonces se dedican al tema de la construcción, al de las vías, al tema del gas, al tema de bancario, financiero, y así sucesivamente a los productos o alimentos y demás. Si hay un escándalo en alguno de esos sectores y está involucrada esa empresa, pues el periodista pasa de agache, porque sabe que no puede ir en contra de su jefe, de su empresa que lo ha contratado para ejercer un cargo profesional y que por lo tanto prefieren autocensurarse o mirar para otro lado. Entonces, eso le hace mucho daño a la democracia. Y eso es un tema que el país y el mundo, porque no solamente es en Colombia, debería recapacitar si debemos permitir que ese tipo de cosas y de prácticas se sigan dando en nuestra sociedad. Bien, queda entonces un espacio para que los colegas, los docentes que nos acompañan en este ejercicio se reúnan con
con los estudiantes y que por lo tanto puedan realizar en sus clases uno de esos temas que ha quedado en punta para que se siga trabajando. Y la veeduría ciudadana como tal, les mencionábamos, se constituye o se puede constituir para hacerle seguimiento y control precisamente para que estos recursos lleguen a un buen destino como lo establece la Constitución, es decir, que se hagan las obras adecuadas con el material indicado, con los criterios que establece la contratación pública y demás, y que no sea simplemente un motivo para que se enriquezcan ilegalmente. Y hay unos pasos dentro de la veeduría, mínimo son 2 personas que se pueden constituir, hay una serie de impedimentos, hay unos objetivos, hay unos deberes y hay toda una serie de procedimientos que también se le explica a los estudiantes. Se constituye la veeduría y esa veeduría se encarga de hacer seguimiento, control o vigilancia a todo lo que tenga que ver con la gestión pública, no solamente el dinero, sino también la gestión. Y la gestión tiene que ver si accede a facilitar la información en la página web, eh, si responde dentro de los términos que establece la ley, los derechos de petición o derechos de información que solicite cualquier ciudadano, su relación con el medio ambiente, en fin, son muchos temas que no solamente se dedican al manejo de la contratación, que sí es muy importante porque ahí es donde se invierten los dineros, pero puede ser a través de otros sectores o dimensiones. Bien, grosso modo es esto lo que queríamos presentar y queríamos abrir de pronto un espacio para las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Algo pequeño, sí, para el tema de las veedurías. Veedurías con funciones de una mesa de observación. Nosotros les damos a los estudiantes, en este momento estamos desarrollando una con 18 estudiantes y se les da las dos posibilidades. Se le da, pues se constituye la veeduría ante las instancias pertinentes, en este caso en la personería, y pues se les da la posibilidad de escoger algún proyecto, ¿sí? Al cual se le pueda hacer seguimiento en relación con precisamente el presupuesto público. Entonces, el tema de la salud, el tema de los deportes, el tema de la recreación, el tema de lo que se mencionaba el maestro Roberto del PAE. Esa es una opción y pues hay que hacer el seguimiento durante todo el semestre, haciendo derechos de petición, pidiéndoles información en relación con el presupuesto donde ha sido invertido y todo este tema de observancia y vigilancia de los recursos públicos. También se da la opción de hacer esto con una empresa privada que preste un servicio público, puede ser del transporte, en este caso el transporte público. Y una segunda opción que se les da tiene que ver con las funciones de mesa de observación. Y como mencionaba el maestro Roberto Dager, y es la posibilidad de que ellos hagan seguimiento desde sus diferentes profesiones. Tenemos ingenieros, contadores, economistas, abogados, trabajar directamente con las asociaciones profesionales y mirar, hacer un seguimiento, pero también con derechos de petición y toda esa cuestión ya como veeduría constituida, hacer un seguimiento en relación con la por qué han sido sancionados la mayor cantidad de profesionales pues, dentro de esa asociación, si por soborno, si por fraude, si por favoritismo intragrupal, por malversación de fondos. Y esas son las dos opciones que se les da a los grupos, al grupo que tenemos de veedurías ciudadanas. Estamos desarrollando ese trabajo, ¿sí? Digamos, esperamos tener conclusiones de aquí a febrero, pero digamos que por parte de los estudiantes ha habido una receptividad muy interesante porque la cátedra como tal o el espacio como tal de tutoría es un espacio teórico práctico, ¿no? Entonces, donde hablamos de cómo se constituyen, constituimos la veeduría y ahora viene el trabajo práctico de escoger alguna de las dos opciones, ¿no? O mesa de observación en relación con la profesión o escoger un proyecto de salud, de educación, ya sea del tema público directamente, empresas públicas o de empresas privadas que presten un servicio público y pues hacerle seguimiento precisamente a la inversión de ese presupuesto, ¿sí? Entonces, maestro Dager. No, perfecto, entonces abrimos el espacio para las inquietudes, las dudas, los comentarios, los aportes que pueda hacer el grupo de compañeros Sí. que están. Hemos preparado algo muy pequeño ahí en Mentimeter con este código, es algo sobre árbol de palabras en relación con dos tópicos que hemos abordado, el tema de la corrupción y el tema de las veedurías ciudadanas, y pues que nos gustaría que participaran. Es pinchar ahí en el link que está y dar ese código y pues atender las dos preguntas que nos tomará un minuto aproximadamente. Entonces,
pues quisiera saber si podemos pinchar ahí directamente o hay algún inconveniente para ver si salen las dos preguntas. No sé, alguien que nos colabore. A ver si se pudo atender las dos preguntas. Y está listo. Me dicen que ya, que sí. Entonces, pues tienen que ver con eso, ¿no? ¿A qué se nos viene? Miremos revisemos las preguntas. Algo muy breve en relación con ellas. Pero es atender esas dos preguntas. A propósito, ¿con qué acciones se relaciona la corrupción en tu país? ¿Sí? Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con el tema de las deurías ciudadanas. Entonces, como- no sé si pudieron realizarla entre todos. Bueno, entonces ya mientras estamos solucionando eso, si alguien quiere participar, comentarnos cómo es la situación en sus lugares de procedencia, en su país, a propósito de estos dos elementos que hemos abordado de la corrupción y pues la parte práctica de cómo nosotros también podemos, en esas 3 o 4 opciones que planteó el maestro Roberto, participar digamos, en el seguimiento y la vigilancia de estos recursos que lo que hacen es desangrar y aumentar la brecha, desangrar el erario público y aumentar la brecha social en nuestros países. Entonces, no sé, quien quiera alzar la mano, bienvenido, no hay problema. A Fran, Mauricio y Rosa, ¿no? Los tres. Sí, 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 sí. Creo que Fran quiere hablar. Era un exhorto, no sé si puede hablar, yo creería que sí, no sé si le dan sonido, no, la verdad. O Mauricio, Rosa, ¿algún comentario, alguna duda, algún aporte, alguna observación? Ya tenemos el primer árbol de palabras, entonces vamos a compartirlo. ¿Con qué acciones se relaciona la corrupción en tu país? Entonces, tráfico, influencias, colusión, fraude tributario. Algunas de las palabras que ya habíamos mencionado, faltó allí el tema bueno, se había trabajado allí lo de colusión, no sé, maestro Dajer. Sí, de pronto sería interesante que nos ampliaran un poco más sobre el tema de la colusión, cómo la perciben, cómo la ven ellos o hacia dónde apunta, ¿no? Sería bueno escuchar. Falta de debería ciudadana. Los dejamos sin palabras, maestro. A ver si ya tenemos la otra. No, el tema de debería no. ¿Hubo respuesta? No, el tema de debería no sé si aparecía ahí mismo, pero sí, ya estaba. Era de darle siguiente, pero no sé si ingresa uno y aparece nuevamente el código. Bueno, Vale.
Bueno, acá hay una pregunta, maestro Dager. Señor. Dice, quisiera saber qué opinión o qué opinan de incorporar la formación valórica en el currículo de las carreras que se imparten en Colombia o en otro país de América Latina. El tema de incorporar la formación valórica en el currículo de las carreras. Es que la tradición en América Latina consiste en que en la formación académica los preparamos para el trabajo, ¿sí? Prepararse para ocupar puestos dentro del mundo laboral en nuestra sociedad. Pero yo creo que eso también tiene que estar ligándose a o relacionándose, indudablemente que no es de cualquier forma. En, en un continente donde vemos nosotros que la corrupción campea, pues eso ya requiere una formación también muy específica y es precisamente el cuidado de lo público, enfocarlo también hacia lo que mencionábamos, esos valores democráticos, porque de lo contrario simplemente vamos a perpetuar esos problemas y hay gente que asume eso como muy funcional, ¿no? Simplemente para que las cosas precisamente funcionen, debemos prepararlos para que lleguen al mundo laboral y empiecen a ejercer sus profesiones. Creo que por experiencia propia, pues ya sabemos nosotros que eso no es como tan esquemático, sino todo lo contrario, se requiere precisamente formar esa masa crítica o dentro de ese aspecto crítico como tal, darle herramientas al estudiante para que pueda discernir qué es lo que debe hacer de aquello que no, a lo que no se debe comprometer. Tiene que ver también con, en la ética, por supuesto, con, digamos, con modelos como los de Colbert, que de alguna forma tratan de hablarnos sobre la importancia de la autonomía desde el punto de vista de la ética kantiana y no simplemente que venimos a este mundo a recibir órdenes y a realizarlas de manera mecánica. No, en este caso habría que revisar qué tan conveniente es hacer de acuerdo con la orden que nos imparten. No porque todo merezca ser objeción de conciencia a esas cosas, sino porque habrá algunas que efectivamente requieran precisamente un manejo más equilibrado desde el punto de vista ético. Esa sería como la respuesta que podría dar en este momento. Bueno, Alexis. Bueno, acá dice, en una teleserie colombiana vi que la política era el arte de servir al pueblo, no de servirse del pueblo. Además de ser muy cómica, la frase refleja un poco la corrupción que aqueja a muchos de los países de esta región, ¿no? Pareciera, diría yo, que es lo contrario, es precisamente cómo se sirve de las instancias, sobre todo públicas, pero también privadas, no para ayudar a los desfavorecidos o buscar el bienestar colectivo, sino precisamente en aras a enriquecerse, ¿no? Entonces, en alguna caricatura que mostraba el maestro Dager, precisamente se planteaba el tema allí de cómo quiere ocuparse de los asuntos del Estado, pero los asuntos del Estado terminan siendo descuidar precisamente los asuntos que realmente deberían ser fines del Estado, como procurar que la gente tenga lo necesario, procurar también la inversión social, ¿sí? Me parece que sí, 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 eso termina invertido, o sea, inclusive se lleva a tal punto de creer que lo público es algo regalado, hay un desprestigio del tema de lo público para que la gente se pase al sistema privado y ocurre así en la educación, ocurre así en la salud, ocurre así en diferentes instancias y pareciera inclusive que reclamar que haya servicios públicos decentes fuese como algo subversivo, ¿no? Como algo que tiene que ver con algún actor insurgente. Y se sataniza, entre otras cosas, la protesta pública y se persigue y se busca de una u otra manera criminalizar, ¿no? No sé, maestro Roberto, qué opinión le merece. No, igual, o sea, estamos por la misma línea, Juan Alexis, en ese sentido. De ahí por eso insisto en que, en efecto, esa formación integral que debemos brindar en las universidades debe tener como ese tipo de componentes, o sea, ya no podemos formar en abstracto simplemente con contenidos que están desligados de lo que verdaderamente es el servicio hacia la sociedad. Yo creo que la norma en Colombia apunta hacia eso, pero pues no basta con que la norma lo diga.
es necesario también que en la práctica se lleve ese tipo de situaciones porque es lo más conveniente. Y es una pregunta que hace todo un recorrido, todo un tránsito por la historia académica de los estudiantes. No solamente es al principio, al final de su carrera, sino que los debe acompañar en todo momento. Nosotros en la universidad, pues tenemos históricamente como una especie de impronta, que es la opción de los pobres en la Santo Tomás. Eso hace que pues el estudiante que ingresa a la universidad también debe tener esa tendencia hacia la ética del cuidado, especialmente en las poblaciones que, como les decía a ustedes, no participan del desarrollo económico del país, sino que son grupos marginados que viven en la periferia de las grandes ciudades y no les llegan los recursos del Estado precisamente. Entonces, puede ser nuestra contribución para mejorar la calidad de vida de esas personas? Ya son personas de carne y hueso, reales, concretas, que también requieren una mirada más respetuosa en su dignidad de toda la sociedad y por supuesto del Estado. De eso se trata. Listo, Fran alza la mano. Pues sí, Fran, participe aquí ya que somos poquitos. Coméntenos, pregunta, comentario, sugerencia. No sé si se le puede dar sonido, Fran. No sé si quiere, activa el micrófono, Fran, de ahí, o Yo nada. intenté, aunque dice que soy coanfitrión, pero se apila el soporte o él desde allá que si lo puede activar, ¿no? No tengo. Sí, decirle a la niña de soporte que si puede darle la palabra a Fran. A ver si se Bueno, puede. No tiene acceso al sonido. No, se acaba de caer. Ah, se cayó, sí, se cayó. Bueno, él estuvo muy pendiente y se cayó, sí, cuando iba a participar. No sé, esperamos un segundito, maestro Roberto, por si se conecta Fran. Esperemos, sí, un minutico, a ver. Quedamos los tres, pero yo por eso he cerrado hasta el micrófono para que precisamente no sea tan pesado. En el chat no quedaron más preguntas, ¿no? No. Ya se solucionaron. Sino que estaba mirando, no entiendo por qué no, la segunda pregunta no hubo respuesta, pero muy raro, o sea, si las anidé al mismo código. No sé qué pasó allí. De las otras sí salieron. Sin sonido. Ahí está Fran, sí, pero no tiene sonido. ¿Será problema de él? Sí, porque no. Ah, ahí le aparece, sí, pero no. saludos, buenas Ah, tardes, ¿me listo, escuchan? ya, bien, Fran. Bien, te escuchamos. Excelente, bueno, en primer lugar, felicitar a todo el panel, al doctor, a todo su equipo y por supuesto a todas las universidades que están participando en el desarrollo del Congreso a la sociedad. Como aporte para complementar, quiero indicar los siguientes aspectos. Considero fundamental que dentro de todo el contexto del combate a la corrupción, sin lugar a dudas, las experiencias que tenemos para nuestra América Latina es el tema de la educación. Considero que la educación en valores es clave, es fundamental para contribuir a que todos los niños, niñas, adolescentes y por supuesto los hombres y mujeres de una sociedad puedan formarse en valores y por supuesto puedan contribuir al desarrollo de una sociedad. Ciertamente los aportes y la experiencia de los testimonios que indicaba el doctor en su intervención, escuchando, me recordaba algunas experiencias inconcretas que sostuve hace varios años en
uno de los departamentos allí en nuestra hermana República de Colombia, con una realidad que ha estado muy presente, que es una realidad constante con todo el conflicto armado que se ha venido presentando. A pesar de todo lo que se ha venido desarrollando, todavía existen deudas pendientes desde el punto de vista de justicia, y bueno, lo vemos en el contexto actual. De allí que considero fundamental que el tema de la educación es primordial. Y para colocar y complementar con relación a los análisis que realizaba el doctor, quiero indicar lo siguiente. Creo que en el contexto de nuestra América Latina es un tema que ha traspasado todas las etapas de la vida nacional. Y pareciera que en algunos gobiernos de nuestra América Latina es un tema que está muy presente. Lo vemos en algunos lobbies cuando salen a relucir informes que publican en algunos momentos. Por ejemplo, casos en la reciente gestión del presidente Donald Trump con todas las relaciones con algunos gobiernos extranjeros. Es decir, siempre hay un tema de corrupción, pero parece que el estar presente, la misma sociedad como que lo ve muy normal, cuando en otros contextos históricos no eran casos que estaban presentes. Coloco en primer lugar casos como el de Donald Trump. Recientemente el caso que se viene, está avanzando de acuerdo a las informaciones publicadas en el caso del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, con todo lo que se viene realizando en el Senado de la República de Chile, y bueno, más otros casos que de algunas obras casos como el gobierno de Colombia, algunas obras que dentro de su punto de estudio, desde el punto de vista de ingeniería, quizás no fueron los más correctos, y bueno, eso trajo como consecuencia destrucciones de las mismas, y bueno, todo queda allí. Entonces creo que pudiéramos colocar a nivel de nuestra América Latina muchos ejemplos. En el caso concreto de nuestra nación, la República Bolivariana de Venezuela, quiero colocar para el debate, llevándola a otra categoría que tiene que ver con el tema de la soberanía y la identidad de los pueblos. Es decir, cómo con toda la realidad que tenemos en nuestra nación, un país, en este caso como Estados Unidos, junto a otros países de la América Latina, casos como la República de Colombia, hace uso indebido de un activo nuestro como es Monómeros, que se encuentra en Barranquilla, apropiarse de manera ilegal, y a la luz internacional no pasa nada. Entonces, son otros elementos que debemos llevar para el análisis. Es decir, estaríamos hablando entonces de una corrupción ya más que corporativa, sino una corrupción y cuando transgrediendo el derecho internacional, países como Estados Unidos, en la misma República de Colombia, hacen uso de estas acciones para contrarrestar precisamente todo el proceso democrático que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, solo quiero colocar estos elementos. En el caso de Estados Unidos, lo mismo lo estamos viviendo con el caso de Citgo. Entonces, estamos observando otros elementos que están desde el nivel educativo, pero en el nivel político y en el nivel de naciones, elementos que están para el análisis. Y si hablamos de casos de gobiernos, con todo lo que indicaba el doctor, con toda cómo se está perdiendo una juventud en muchos países de América Latina por el tema del narcotráfico, bueno, eso da para continuar debatiendo en esta tarde hermosa del día de hoy. Saludos. Sí, yo creo que hay algunos elementos que toca Fran allí que trascienden lo nacional y precisamente terminan siendo lo transnacional. Y es como pareciera que este tema de la corrupción tiene toda una amalgama tejida precisamente entre ellos gobernantes y empresa privada, gobernantes prestándose de su rol público para precisamente promover estos o ayudar estos embargos que son reprochables y que también terminan sumiendo en la pobreza pues a nuestras naciones, ¿no? En este caso, pues ya lo teníamos con Cuba, ahora con Venezuela. eh, y señala usted un elemento muy interesante a propósito de cómo trabajar desde las aulas. La propuesta que nosotros tenemos es con los estudiantes universitarios y es como muchos de ellos van a terminar estableciéndose en lugares del sector público, también del sector privado,
y pueden ser los bastiones que podrían tratar de contrarrestar estas acciones que trascienden lo nacional, que trascienden lo regional y que lo vemos, por ejemplo, en el caso de Brecht, cuando cerca de 25 países fueron 25 gobernantes de países en América Latina, fueron persuadidos por grandes cantidades de dinero para hacer obras que muchas veces no han terminado el final que tenía o estaba previsto, ¿sí? Y acá no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero pírrica, sino de cantidades enormes que lograron sobornar a muchos gobernantes. Para citar un caso, por ejemplo, en América Latina, ninguno de los presidentes en Perú que ha terminado en los últimos 20 años ha salido sin ningún problema judicial, ¿no? Todos han salido investigados, algunos de ellos en la cárcel, y bueno, lo que pasó con Alan García, que iba a ser llevado también a la cárcel y sucedió este hecho nefasto, ¿sí? Pero bueno, digamos que es un ejemplo de que no ha terminado o no ha llegado a feliz término ningún presidente en el Perú, pero bueno, podríamos hacer también lo que usted señala en el caso de Sebastián Piñera en Chile, pero también en otros casos donde gobernantes, donde grandes líderes de nuestros países tienen sus dineros en paraísos fiscales y pareciera que se hiciese caso omiso de ello, ¿no? No hay una sanción legal, de pronto hay una sanción social, pero se queda corta en relación con lo que podría hacerse con estos gobernantes y con estos empresarios del sector privado. Maestro Roberto, no sé qué apreciación le merece. Sí, no, interesante también lo del caso que plantea Fran precisamente de esa disputa que hay en Colombia y Venezuela con lo de monómeros, ¿no? Creo que está sí, en Barranquilla precisamente y todo lo que eso representó en su momento, pero es innegable que ahí no se le ha dicho toda la verdad a la gente, en el caso nuestro, y es lo que corrobora un poco la tesis que yo planteaba al principio. O sea, un ciudadano que no esté bien informado es un ciudadano que toma malas decisiones y el deber de los medios precisamente es informar oportuna realmente lo que está ocurriendo. En nuestra constitución habla de que los medios deben informar de manera objetiva, veraz, neutral. Sin embargo, sobre eso ha habido mucho debate, porque ya hay posiciones que dicen que en el periodismo no podemos esperar neutralidad y no podemos esperarla porque cada vez tanto los periodistas como los dueños de los medios toman partido, pero por lo menos deben tener la honestidad de decir qué intereses defienden, por qué los tienen que ocultar, si más o menos se saben. Pero entonces viven bajo el ropaje del medio de comunicación porque en el imaginario todavía pensamos que efectivamente son veraces, neutrales y no hay tal. Aquí lo que hay se demuestra que son intereses y sobre todo intereses económicos y también políticos. Pero el ciudadano común y corriente le impacta negativamente esta situación porque no se le informa al menos qué es lo que está ocurriendo detrás de todo eso. Y lo muestran cada vez, me parece que es más grosera esa situación en que parece que estuvieran haciendo proselitismo político, la verdad. Entonces uno ve que ya están muy ligados muchos medios de comunicación a los partidos políticos, a los directorios o a los dirigentes y descaradamente toman ese partido, pero no lo quieren reconocer públicamente. Sin embargo, la tendencia o la forma más bien tendenciosa como muestran las cosas, insinúan que efectivamente hace rato están tomando partido por esas causas políticas en el país. Entonces estamos a la deriva, son pocos los medios alternativos y fuera de eso, pues como los medios viven de pauta, de las pautas publicitarias, pues una forma de silenciarlos es precisamente no pautar con ellos. Ese es el mensaje que le envían. Entonces tienen que vivir de las donaciones que hagan los ciudadanos eh, como tal, pero pues creo yo que esa no debería ser la lógica como tal. Y ahí es donde también a los ciudadanos nos ha faltado muchísimo porque ¿a quién estamos apoyando en últimas? ¿A quién estamos respaldando? Aquellos que están dándose esa lucha tenaz por registrar las cosas como la realidad
lo debe evidenciar, o aquellos grupos tradicionales que han cooptado la información como un bien público y lo tergiversan, lo manipulan y de esa misma forma lo registran. Por eso una desorientación inmensa en la mayoría de los colombianos, porque todo lo asumimos como si fuera verdad, así nos lo quieren mostrar, pero ya descaradamente reconocemos que no hay tal. De tal suerte que ese es un dilema enorme que tenemos ahí, pero que también yo creo que evidencia la precaria formación en la crítica que tenemos nosotros para poder discernir exactamente lo que me están dando gato por liebre, aquello que verdaderamente es lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces vivimos desinformados, desorientados, manipulados, y así es muy difícil construir una nación, porque lo único que les interesa es simplemente ganar las elecciones y para eso manipulan al electorado a su antojo, porque vivimos de miedos, de temores, y descubren que efectivamente la gente con miedo y con temores en política tiende a equivocarse más que aquella que pueda tener seguridad sobre cuál es su mejor decisión. Se fue Fran, maestro Roberto, hace como 2 minutos, pero bien bien la respuesta. Me Bueno, parece que sí, la vaina con los medios de comunicación es que obedecen al patrón y en esa medida termina sesgado pues lo que están dando, ¿no? sí, Para favorecer precisamente al que le paga. bueno, Y el tema de la neutralidad que usted menciona, ¿no? Hablar de neutralidad cuando tienen su pauta publicitaria que deben defender, es muy raro, muy difícil. Agradecemos a la anfitriona que nos acompañó acá siempre. Tuvimos público fluctuante, es 4, 7 participantes, 6, 5. Así Bueno, es. no, pero estuvo bien, me parece. No sé, yo creo que dejaríamos hasta acá, ¿cierto? Ya se va a acabar el espacio. sí, señor. Así es. Vale, que la pasen muy bien. Muchas gracias por la invitación, un abrazo y que todo salga muy bien en el evento. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.